Hola, buenas, ¿cómo les fue? ¿Pudieron hacer la actividad? ¿Alguien quedó atrapado en alguna parte? ¿Alguien quiere mostrar lo que hizo? Ya Carlos ya lo envió. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos bien, te estoy terminando por acá. Excelente, Miguel. Qué bueno, Soledad. ¿Alguien necesita ayuda con alguna parte de la actividad? Oye, yo tengo una pregunta eh, que me quedó de las diapositivas de la clase cuando habla de encapsulamiento para proteger datos Sí, y habla de que usa guiones bajos y muestra uno o dos para sí, restringir acceso a atributos en la página 29. sí. Eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Para cuándo se usa un solo guión bajo? ¿Para cuándo se ocupan dos? Un solo guión bajo es para indicar un nivel de protección. Dos guiones bajos es para indicar ya una protección máxima. Dependiendo del lenguaje de programación, eso va a tener un impacto distinto. Hay lenguajes de programación donde el primer guión bajo no hace nada, pero es una convención. Por ejemplo, en Python el primer guión bajo simplemente obstruye el tipeo, pero se sigue pudiendo imprimir si tú forcejeas el atributo. En cambio, en Python por lo menos, los dos guiones bajos sí logran una protección. Por ejemplo, no sé si tú estabas en clases cuando intenté imprimir el saldo con dos guiones bajos y no me dejaba. No, de hecho, no lo reconoce. Es más, si yo busco la construcción interna de mi objeto instanciado, antes de continuar, ¿viste la demostración en clase, cierto? No, Ya, pero la puedo hacer después. ya, esta vez no te preocupes, aquí está. Tengo una clase, cuenta bancaria, donde tengo dos atributos, titular y saldo. En saldo tengo dos guiones bajos. Tengo un método para acceder formalmente al saldo, digamos la forma correcta, respetando el principio de encapsulamiento para acceder a un atributo que está protegido, es con un método, que se denomina métodos accesadores, también conocidos como getter. Em, este método me va a permitir acceder a este atributo. Yo podría, en primera instancia, intentar acceder forzosamente al atributo. Dame un momento. Por ejemplo, el atributo titular de la cuenta, si te fijas, no tiene ninguna protección. Lo notas, ¿cierto? Sí, sí, vamos Ya. súper bien. Eh, bueno, yo instancié el objeto cuenta root y el objeto cuenta root, si yo consulto quién es el titular, aquí tengo cuenta root, el titular se llama John Doe y tiene 1 millón de pesos. eh, si yo intento imprimir el titular, voy a poder, no hay ningún problema. Sin necesidad del Claro, método accesador, tengo el nombre en pantalla. Pero si yo intento acceder a el saldo, no me va a dejar imprimirlo en pantalla, va a salir un error. Me dice que el saldo no existe, que el atributo saldo no existe, con los dos guiones bajos y todo. Pero la forma para acceder al método, y que de hecho me va a funcionar así, sería el método consultar saldo. Si yo aplico el método consultar saldo, sí me permite ver el saldo que tiene adentro. A buenísimo. diferencia, a diferencia del titular que no tiene protección y yo podía accederlo forzosamente. Entonces, algo que estaba mostrando en clases, y este código yo también se lo voy a subir, es que, por ejemplo, eh, el primer caso sería uno de acceso forzoso. Yo antes no tenía los guiones bajos, por eso antes aquí no está así. Eh, Uno no debería acceder al atributo de esta manera. Estos temas los vamos a conversar en las próximas clases, así que no te preocupes. Yo simplemente hoy día hice como un muestreo general de varios temas que en clases vamos a desarrollar con mayor detalle.
La forma correcta entonces sería con un método. Los atributos siempre se deberían acceder con métodos. Si yo intento acceder forzosamente al atributo, se considera que estoy violando el principio de encapsulamiento. Entonces el principio de encapsulamiento establece distinto nivel de privacidad o protección de los datos. Em, entonces hay atributos que están privados o restringidos y el propósito de hacer eso, respondiendo también a tu pregunta, es que no todos los usuarios deberían tener acceso a todos los datos de las aplicaciones. Ellos por un tema de seguridad y también de metodología de trabajo. Si el usuario pudiese acceder al atributo sin consultar el saldo, significa que el usuario podría intentar modificar su saldo artificialmente. Y en una aplicación bancaria eso obviamente genera muchos problemas. Entonces, en un caso donde el usuario pudiese modificar el saldo manualmente, que aquí lo tienes, el usuario se está modificando el saldo a 300.000 pesos de manera artificial, eh, o entenderás que eso sería una violación a la aplicación. Y además significa que la aplicación está como mal programada. Eh, y la forma correcta de acceder sería con el método depositar, y eso sería con un depósito formal en donde el usuario deposita los 200 los 2 millones, perdón, para llegar a los 3 millones, en vez de llegar artificialmente a los 3 millones. ¿Me entiendes? Súper, súper, muy claro. Muchas gracias. De nada, Miguel, de nada, y estos son temas que vamos a tratar a lo largo del módulo. Como les decía hoy día al inicio de la clase, en este módulo 4 hay muchos temas que nosotros vamos a tratar recurrentemente. No va a ser como el módulo pasado, en donde todas las clases era un, un código nuevo, así como ciclos, una clase de ciclos, una clase de funciones, una clase de condicionales, una clase de estructuras de datos. Aquí en este módulo vamos a ver distintos aspectos de la orientación, la programación orientada a objetos, y principalmente vamos a trabajar con clases, pero no es como que todos los días vamos a aprender una nueva sentencia de código, para nada. Vamos a estar siempre trabajando con clases y viendo qué podemos hacer con clases, además de incorporar lo que hemos aprendido en el módulo 3, pero aquí la dinámica es distinta, no sé si me explico. Aquí la dinámica va a ser de profundizar en un tema en vez de ver constantemente un nuevo tema. Suena entretenido. Ujú. Sí, y vamos a reforzar todo lo que vieron en el módulo 3 de todas maneras, pero dentro de los márgenes de este módulo. ¿Alguien más que tenga alguna duda eh, sobre esta introducción al paradigma de programación orientada a objetos? ¿Alguien que quiera mostrar el trabajo que hizo? Nadie quiere mostrar, además de la compañera que nos mostró el diagrama de clases que hizo en otro curso, nadie quiere mostrar la solución que dio la actividad.
A ver, yo sé que ya la enviaron a algunos de ustedes. Recuerden, es una actividad teórica, no requiere código, requiere simplemente que reflexionen, que hagan ahí un pequeño modelo de datos. Alguien que haya quedado... Adelante, Carlos, si te animas, puedes compartir pantalla. Sería un gusto. Vale, ya se ve. Sí, sí veo. Ya. No te las pregunto. Calmación. Mm, Me pasé. Ahí está. Ya, bueno, la primera es elegir un objeto de la vida real. Ah, era un objeto. Bueno, yo elegí un concepto. Bueno, no más que un concepto, una definición. Elegí persona. Ujú. Una persona tiene, bueno, nombre, edad, altura, peso, nacionalidad. Em, como, como método, coloqué un get nombre para poder obtener el nombre de la persona, un set de edad que debiese tener ciertas... dame un segundo. Sigue. Está, me parece súper interesante. Se ve súper completo además. ¿Paso asistencia nomás, Patricio? Ya que Carlos mostró. Adelante, Abdon. Vale. Miguel Godoy. Presente. Gracias, Miguel. Frederick Riveros. Presente. Gracias, Frederick. Marilú Villagra. Bernardita Zapata. Presente. Gracias, Bernardita. Joaquín Riveros. Presente. Gracias, Joaquín. Milena Escobar. Milena. Daniel Masbernat. Daniel. Flavio Castillo. Presente. Gracias, Flavio. Carlos González. Carlos. Soledad Munita. Presente, Gracias, Soledad. Guillermo Cerda. presente, Gracias, Guillermo. Jordan Fajardo. Presente. Gracias, Jordan. Daniel Sáez. Presente. Gracias, Daniel. Constanza Valderrama. Presente. Gracias, Constanza. Teresa Olivares. Presente. Gracias, Teresa. Francesca Claure. Diego Azócar. Hoy de nuevo, Marilú Villagra. Milena Escobar. presente, Gracias, Milena. Daniel Masbernat. Carlos González. Carlos. Francesca Claure. Diego Azócar. Bueno, hay tiempo para que reactive el micrófono, Carlos. Así que dale nomás, Patricio, todo es tuyo. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias, Abdón, por pasar lista.
Carlos, ¿quiere volver a mostrar la pantalla? Bueno, parece que su compañero está ocupado. Bueno, quizás notaron que su compañero hizo un documento donde ingresó también un pequeño diagrama, al igual como lo había hecho su compañera que hizo este trabajo. Em, bueno, una forma, una alternativa es que ustedes... Milena... Ah, sí, Milena fue la compañera que compartió. Eh, una alternativa, claro, si quieren hacer un diagrama no hay problema, no es obligatorio, pero claro, ahí ya estarían adelantándose un poco, sería bueno porque eventualmente estos diagramas vamos a aprender a hacerlos y vamos a hacer diagramas completos, no solamente representar una de las clases, sino diversas con relaciones entre sí. Em, no estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahora sí. Bueno, Carlos, cuando quiera volver a compartir no hay problema. Si vieron, su compañero Carlos tenía un modelo de datos completo con diagramas, terminó la actividad, de hecho ya la envió. eh, y bueno, yo personalmente lo hice sin diagrama, lo hice a capela. Por ítem lo fui dividiendo, no tienen por qué ponerle el número del ítem. Ya no hay problema, Carlos, su compañero tiene visita. Entonces, ¿cómo yo lo resolví? Y la resolución que yo propongo, que no tiene por qué ser la mejor ni la única, establecer primero el nombre de la clase, un modelo de datos con los atributos em, y con métodos. Ahí Abdón está diciendo por chat que puedan decir presente. Presente. Em, y un modelo de datos con atributos y métodos. No sé si notaron que su compañero también había puesto los tipos de datos. Al igual que en estos diagramas que tienen acá, uno pone el tipo de dato que debería corresponder al atributo. La razón por la que se hace esto es simple. Eh, Como yo les decía, la programación orientada a objetos no es algo exclusivo de Python, ni tampoco comenzó ahí. En Python nosotros no tenemos que declarar el tipado de las variables, pero yo no sé si han visto código como C o otros lenguajes de programación en donde sí hay que declarar el tipo de datos de una variable. Eh, en otros lenguajes de programación es muy normal declarar el tipo de datos, y considerando que estos diagramas fueron pensados para distintos lenguajes de programación, no solamente para lenguajes como Python que no declaran el tipo de datos, es por eso que se pone el tipo de datos a continuación de los dos puntos, luego de poner el nombre de el atributo. Exacto, Carlos, por ejemplo, hay cuenta que en Java se tienen que declarar el tipo de datos en las clases. Eso mismo. Entonces, claro, y si no retorna nada, debe ser un void. Claro, en Java se llama void, en Python se llama none. Bueno, el tipo de datos de none en Python en realidad se llama nontype. Entonces, si bien en Python nosotros no declaramos los tipos de datos, considerando que estos diagramas y que la programación orientada a objetos en su conjunto van más allá de Python, sí se declara el tipo de datos. Y es por eso que yo, en mi respuesta, si yo tuviese que resolverlo, le pongo el tipo de datos. Pero lo que sí, no sé si notaron que le puse el nombre de las clases de Python que tienen el tipo de datos. Por ejemplo, en Python las strings se llaman str, los booleanos se llaman bool. Entonces, claro, hay nombres que varían. Por ejemplo, aquí dice string y aquí dice boolean. Yo puse el nombre de las clases de Python que resumen estos tipos de datos, como bool y str. No sé si se entiende un poco a lo que voy. Em, entonces yo lo puse al estilo Python, pero hice como un híbrido. Seguí el formato seguí el formato de estos diagramas, pero le puse las clases, o sea, los tipos de datos, que en Python son clases por lo demás, al estilo Python. Eh, los ítems 3 y 5 básicamente es que se expresen en palabras. Yo puse dos párrafos,
un párrafo para referirme a los atributos y un párrafo para referirme a los estados. Listo. Y explico así la diferencia por contraste. Si hubiese querido, hubiese agregado un tercer párrafo hablando de los dos temas, pero pienso que al hablar de ambos temas por separado, ya estoy estableciendo el contraste entre ambos. Eh, Luego puse al estilo Python. Si se fijan, el true con mayúscula es muy propio de Python. En otro lenguaje el true es con minúscula. Al estilo Python fui poniendo los datos puntuales que yo habría asignado a los atributos, y expliqué la razón de por qué tomé estas decisiones en el ítem 5, por qué no le puse, no, si ven acá no hay ningún guión bajo, no hay ninguna señalética de que esto está restringido. Expliqué por qué pensé en una aplicación de un usuario que se va hidratando. En- Entonces la botella de agua no tiene nada restringido ni privado porque la botella ya está en un lugar seguro. No tuve que proteger nada acá. Y puse cosas propias de la hidratación como verificar que la botella tiene agua en efecto, que tiene una determinada capacidad y que está llena. Bueno, eso. Ese fue como el razonamiento que yo seguí para, para lo que sería, para lo que sería mi, mi trabajo ahí. Y bueno, eso. eh, Ya a partir de mañana vamos a empezar a trabajar con Python. Hoy día no se trataba de trabajar con Python, hoy día se trataba de una clase teórica. Insisto, para quienes se conectaron tarde o no pudieron estar presentes en clases, la clase de hoy era eminentemente teórica, la actividad también era teórica. Acá dice no es necesario usar código en esta actividad. Eh, Aquí están los distintos temas que cubrimos, son los mismos de la diapositiva, como pueden ver. La diapositiva está bastante buena, a diferencia de la de ayer, donde yo tuve que entrar ahí a complementar. Ya a partir de mañana, ya a partir de mañana vamos a empezar a codificar con Python las clases, objetos. Vamos a ver, a partir de mañana, perdón, a partir del viernes, disculpen que me traspapele, todavía no me acostumbro a que es martes, miércoles y viernes solamente. Eh, Ahí ya vamos a ver programación orientada a objetos en Python. El viernes por fin vamos a aterrizar en Python. Vamos a crear clases, definir atributos, métodos. Vamos a ver lo que les decía de métodos accesadores y mutadores. Método constructor, sobrecarga de métodos. Ya, ¿se acuerdan que hoy día le hablé de sobrecarga, que también se utiliza en programación estructurada? Vamos a ver casos de sobrecarga de métodos, qué es, para qué sirve. Vamos a ver dos tipos de relaciones que son colaboración y composición. Los objetos tienen distintos tipos de relaciones entre sí. Vamos a ver la diferencia en qué coinciden. Y respecto a los diagramas, vienen posteriormente, ya vamos a comenzar con diagramas. Si hagamos como un review del módulo. Vamos a trabajar con diagramas de clase e implementarlo en Python. Y finalmente vamos a avanzar a herencia y polimorfismo, que son los dos principios de la programación orientada a objetos que no vimos hoy día. Hoy día nos tocaba abstracción y herencia, o sea, perdón, abstracción y encapsulamiento. Aquí los tienen, abstracción, que es el primer principio, y encapsulamiento, que es el segundo. Luego vienen herencia y polimorfismo. Son esos cuatro principios, los cuales tienen su propia dimensión teórica, conceptual, además de su aplicación técnica en código. Y bueno, respecto a los aprendizajes de hoy, para que por favor no se pierdan y ya a partir de la próxima clase lleguen con los contenidos más frescos. Entonces, la programación orientada a objetos, voy a aprovechar los últimos minutos de clase en eso. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Python, por su parte, es un lenguaje multiparadigma. Eso quiere decir que Python puede, como no puede, ser aplicado en un proyecto de programación orientada a objetos. Python es todoterreno. Hay otros lenguajes como Java o C++ o C# que están más pensados para este paradigma. Y JavaScript está en un bote similar a Python. De hecho, JavaScript nunca se pensó para la programación orientada a objetos en sus orígenes. Pero Python y JavaScript tienen dos cosas que también comparten con los otros lenguajes y es que son orientados a objetos. En Python todos son objetos, hay formas de demostrarlo con código. Si alguien se perdió esa parte, puede ver la grabación o me lo puede pedir la próxima clase. Hay formas de... Porque no me gustaría tener como que hacer la misma explicación clase a clase
La idea es que vean las grabaciones también. Eh, pero básicamente podemos demostrarlo con la función dir y... Un momento. Demostración de que Python es orientado a objetos. Y antes de continuar con eso, que un lenguaje sea orientado a objetos no quiere decir que ese lenguaje se limite al paradigma de programación orientado a objetos. Son dos cosas distintas. Python es orientado a objetos, pero al mismo tiempo multiparadigma. Es decir, es orientado a objetos, es altamente compatible con la programación orientada a objetos y sin embargo es multiparadigma. Yo también puedo usar Python para programación estructurada. Son tres temas, son dos temas distintos de los cuales sale un tercero. Tengo el paradigma de programación, la orientación a objetos de Python y la aplicación de este paradigma en Python, que a su vez es orientado a objetos. Son tres cosas distintas. Em, entonces yo tengo la función dir que me permite ver, por ejemplo, qué hay dentro de un holamundo y vemos que cosas tan simples como un holamundo tienen atributos y métodos adentro. En la grabación pueden ver que les expliqué unos cuantos de distintas cosas, pero acá tienen métodos y atributos. Pueden probarlo ustedes mismos si quieren, de hecho. La gran mayoría de los que están acá son métodos y también hay uno que otro atributo. Em, y con la función type, de hecho, ustedes pueden confirmar que las clases, o sea, perdón, que los tipos de datos en Python son clases. Entonces, Python está orientado a objetos que los mismos tipos de datos se consideran clases. ¿Ven? str, acá tengo la clase str, ¿lo ven? Entonces los tipos de datos siempre fueron clases y por lo tanto todo lo que ustedes hicieron con Python hasta este punto del curso era orientado a objetos. Cuando consultaban tipo de datos, cuando ejecutaban métodos de la lista o de los diccionarios, no sé si se acuerdan que los listas de diccionarios tienen métodos, como el append o como el pop. eh, Esos son métodos propios de las clases de estructuras de datos, por ejemplo. Es súper interesante este tema. Ahora que ustedes tienen conciencia de esto, pueden explorar Python más a fondo y pueden entender mejor lo que están haciendo ahora cuando escriben código o cuando lo revisan. Pueden revisar el código de alguien y entender el código más a profundidad. Eh, en términos de conceptos, léxicos, eh, bueno, además de ver la diferencia que tiene este paradigma de programación orientada a objetos con la estructurada, eh, acá tienen una tabla comparativa bastante buena. Aprendimos que hay distintas cosas. Están las clases y están los objetos. Las clases son la definición abstracta de una plantilla de la cual van a instanciarse los distintos objetos. La clase viene siendo la abstracción máxima, mientras que el objeto es la concretización de la clase con valores específicos. Con valores específicos y con un comportamiento específico. Por ejemplo, yo puedo tener la clase perro, pero tener un objeto llamado Pepe, que es un perro de raza mestizo con 3 años. Entonces, Pepe sería el objeto y la clase sería perro. Entre medio de clase y objeto hay un concepto que es instancia, que lo que hace es denotar la relación que hay entre una clase y un objeto. Por ejemplo, Pepe sería una instancia de la clase perro y al mismo tiempo la clase perro se instancia en un objeto, por ejemplo, Pepe. Hay un compañero que ya me preguntó cuál era la frontera específica entre instancia con los otros dos y eso también lo pueden ver en la grabación. Básicamente, la instancia tiene que ver con la relación que tienen la clase y el objeto. No le presten mucha atención, simplemente es una palabra específica, terminología que se usa para esto. Em, ¿Qué más? Eh, Ahora, del mismo modo que el objeto es una instancia de la clase, los objetos no tienen atributos. En realidad, los atributos son de la clase y los atributos se concretizan como estados. Los objetos son valores que, o sea, perdón, los estados son valores que asumen los objetos en tiempo real, en un momento determinado, a partir de los atributos. El atributo viene siendo la variable y el valor viene siendo el estado. Entonces, por ejemplo, la clase auto puede tener el atributo color y un auto en específico puede tener un estado azul correspondiente al atributo color. Finalmente, las clases también tienen métodos que vendrían siendo funciones integradas y estas funciones integradas se concretizan en la ejecución, porque
a nivel de código, yo cuando estoy definiendo la función que es el método, simplemente eso ocurre en la clase, que es una abstracción. Esto se convierte en un comportamiento cuando yo estoy ejecutando el método. Por ejemplo, en la clase perro yo puedo tener el método ladrar, pero mi perro que puede ser Bobby, Pepe creo que se llama el otro perro, Firulai, lo que sea, puede ladrar. Y cuando Pepe ladra, ejecuta la función y ahí ya no es un método, es un comportamiento. Entonces se llama el método para ejecutar el comportamiento. Es importante que recuerden esa terminología simplemente para que tengan claro cómo funciona el asunto. Yo tengo algunos documentos que les puedo subir en otro momento, ya que quiero sacarle filo a esos documentos para complementar estos contenidos. Chicos y chicas, ya estamos en la hora, así que no le quito más tiempo de su día martes. Mucho éxito, nos vemos el día jueves y espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo. Cuídense. Buenas tardes. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes, nos Chao. vemos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias a ustedes. Buena tarde, gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Cuídense, gracias.